Continuamos con grandes invitados para usted en estas coyunturas de las cuales tenemos que hablar, y es que esta semana pues se presentó esta estrategia contra la extorsión de parte del gobierno federal con 8 entidades clave, y ahí nosotros estamos involucrados, Veracruz entre esas 8 entidades, donde ha aumentado en los últimos 6 años hasta un 40% los casos de extorsión. Afortunadamente estamos informados. Ayer me llamaban otra vez, 2 veces me llamaron. Es que usted tiene un comportamiento maravilloso con sus tarjetas departamentales y se ha ganado un premio, y yo pues la verdad sí, no soy como algunos ciudadanos que tienen paciencia y hasta pues les toman el pelo a las delincuentes. Yo sí, la verdad les digo 3 cosas y les digo que hagan su vida más útil, pero imagínense, ayer 2 veces me llamaron intentando prometerme premios y cosas, y sé que eso es una estafa porque finalmente la persona se ríe y me cuelga. Así que, bueno, pues en esas estamos, y el sector empresarial se ha pronunciado con respecto a esta estrategia. La Concanaco Servitur ha manifestado en un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ha hecho un llamado enérgico a combatir la extorsión en todo el país, calificándola como una amenaza nacional que requiere justicia y coordinación, defensa activa del territorio. En un comunicado oficial, la Confederación reconoció la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que aquí también teníamos al encargado del CE5, quien nos manifestaba que era algo positivo, del CEL5 en Ciudad de México, que era algo positivo y que teníamos que empezar a tener este tipo de planes para minimizar el impacto que tiene la extorsión. Y tenemos en este momento en la línea telefónica al presidente nacional de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre. Muchísimas gracias, licenciado de la Torre, por estar con nosotros en Más Latina RN Noticias. Excelente día. Muchas gracias, Andrea. De verdad que saludo a todo tu público. Muchas gracias a usted por su tiempo. Y bueno, este comunicado importante, y veo que el sector empresarial en sí se suma a esta estrategia, lo está viendo como algo positivo. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la extorsión en este sector del comercio? Nosotros no nada más respaldamos la medida y la estrategia, sino también la impulsamos. Recordarás que el 30 de julio del año pasado asesinaron arteramente a uno de nosotros, a nuestro prosecretario y presidente de Federación de Cámaras, afuera de la Cámara de Comercio en Matamoros. Le dieron varios balazos en la cara, derivado de que había denunciado extorsión, y esto generó el que dentro de la organización se construyó un mapa de riesgo. Se identificara de manera anónima el comportamiento que se estaba dando respecto al fenómeno de la extorsión. Obviamente te he de decir, y yo creo que toda la población lo debe de saber, no más que avance en silencio, pero la realidad es mucho más grave, ¿no? La extorsión se extiende, insisto, en silencio por todo el país, afecta a negocios, intimida comunidades, desestructura economías locales, y este mapa que construimos ya nos refleja que el 89% de los encuestados que son empresarios y empresarias, dueños de negocios familiares, esos que están en las comunidades, ya reportaban haber sido víctimas de extorsión. Tú bien decías una modalidad de extorsión, pero también de cobro de piso, de derecho de paso, de cuotas de protección, de impuesto criminal, de secuestro express o de extorsión telefónica. Incluso, fíjate, Andrea, tan grave está el delito que en algunas poblaciones la extorsión ya es normalizada. Es decir, ya forma parte de un costo operativo, especialmente, ¿sabes para quiénes? Para las MIPYMES. Quien escucha ese término que está de moda, ¿no? Esos MIPYMES pues, son los negocios familiares que tienen de 1 a 3 trabajadores, de 1 a 10 o de 1 a 50, más o menos es México. O sea, más del 90% de las empresas, de los negocios en México están en ese segmento. Por eso, ahora que se anuncia el trabajo que realiza la Presidenta de la República, no nada más anunciando la estrategia, sino también reconociendo la complejidad del delito, y también el avance que da el secretario Omar García Harfuch junto con la secretaria de Gobernación Rosa Isela, pues para nosotros es una gran noticia. ¿Por qué? Porque ya tiene varios años que los negocios familiares habían pedido esta reforma. Incluso te voy a comentar que cuando asesinan a Julio Almanza, nosotros como organización mandamos un oficio a todos los gobernadores, todos gobernadores y gobernadoras, pidiendo que el delito se persiguiera de oficio y se crearan fiscalías
especializadas para poder atenderlo, porque de nada te serviría la reforma si no tendrías una unidad que pudiera llevar a cabo las actividades de investigación. Eso, nada más 5 gobernadores y gobernadoras hicieron eco del pedido que hacíamos los comerciantes en todo el país, y sí activaron la reforma, pero había siempre dificultades en términos de integrar las unidades de inteligencia, porque la realidad es que en México ese delito no se denuncia porque al que denuncia pues lo matan. O sea, digo, es evidente. De hecho, que las víctimas no denuncian porque los terminan asesinando, ¿no? De hecho, ahí la presidenta hablaba del tema, perdón interrumpirlo, licenciado, y decía, ya no le vamos a dejar la carga en esta estrategia de la denuncia a la víctima, sino será el Estado quien se encargue de esa denuncia, ¿es correcto? Es correcto, es la reforma más importante en términos de perseguir el delito de oficio. Había dado ya un primer paso la presidenta reformando la Constitución y haciendo que la extorsión tuviera prisión preventiva de oficio, pero no era suficiente, porque tenían que modificar y reformar el tipo de delito, porque la extorsión tiene distintas modalidades. Y mira, hay una cifra negra. O sea, el 96% de los casos no se denuncian en este país. Es un número muy importante. Y aquí el 89%, te decía, de las empresas afiliadas ya reportaban haber sido víctimas de extorsión en las distintas modalidades que existen. Incluso en el análisis que se hace, el 78% del territorio, en algunos productos, no en su totalidad del territorio, sino algunos productos, ya tiene una afectación directa con controles, ¿no?, por parte del crimen, en términos de proveeduría, de distribución, de precios, de horarios. ¿Algunos de esos productos cuáles son? Dependiendo la zona, tienen alimentos generalmente, materiales de construcción, bebidas, transporte, turismo, son los más recurrentes, y dentro de cada uno de dependiendo de la entidad federativa, también el tipo de producto, ¿no? Ya pasó también en Baja California, también asesinaron a otra líder empresarial por denunciar algunas cuestiones vinculadas con la PED. Entonces, el diagnóstico que se tiene es que hay regiones que tienen una mayor afectación en cuanto a otras. ¿Son coincidentes con las entidades federativas que aborda la presidenta? Sí, son coincidentes, pero hay más entidades federativas con un menor índice que están presentando este tipo de situaciones. Y aquí la medida que toma la presidenta y el diseño de la estrategia, y por eso la fortalece en el respaldo de nuestros 2 millones de empresarios afiliadas y afiliados a través de las 258 cámaras que tenemos en todo el país, varias de ellas en el estado de Veracruz, pues no nada más habla de que se persiga de oficio. Fíjate, hay otros temas. Establece una línea única nacional 089 para denuncias anónimas en contra de la extorsión. Establece la cancelación inmediata de las líneas y cuentas bancarias vinculadas a los extorsionadores. Tú acabas de decir una modalidad de extorsión, la llamada que te hacen, que bueno, a mí me llaman todos los días, me mandan, le estamos hablando de tal empresa de entrega, está en su casa, tal cual, esa es otra. Tal persona, mándeme por favor el código que le acaba de llegar, y creen que uno es tarugo, ¿no? Entonces, pues después... Yo en mi caso le preguntaba, ¿cuál es la casa? ¿Cómo es el color de la casa? Y ahí te cuelgan, ¿no? Sí, definitivamente. O te piden, mándales el número, nunca manden el número que les llega, por favor. Mándenles el número, nunca lo hagan, o sea, entonces esa es una modalidad. Entonces, hay otro también, que se están creando estas unidades especializadas que van a estar en las entidades, pero también a nivel federal, la coordinación con la unidad de inteligencia financiera para congelar recursos y cuentas bancarias va a ser importante. El que en la ley general contra la extorsión, que va a ser una ley que ya no tenemos que ir a reformar todos los códigos de los estados, esa es la parte más importante. Al momento de publicarse esta ley va a aplicar en todo el territorio, entonces ya no va a ser a capricho del gobernador o gobernadora, ni del fiscal, o sea, ya va a ser algo que va a estar con una tipificación penal que sea unificada, es decir, en todo el país va a ser el mismo tipo de delito, con agravantes, con protección institucional para las víctimas y para los testigos. Licenciado, y aquí, digamos, para que se aplique bien esta estrategia, el punto clave, si la denuncia ya no queda en la víctima, si es por lo menos que se acerque y diga lo que está pasando y ya el Estado le da seguimiento, ¿ese es el punto para minimizar esa cifra negra de un 96% sin denuncia? Al tú establecer denuncias anónimas a través de canales de denuncia con esas características, ya puedes incrementar el que el ciudadano denuncie. Pero aquí la parte más importante, que es que aun cuando no denunciamos, que hay que seguirlo haciendo, la autoridad ahora tiene la obligación de llevar a cabo la investigación. Eso es totalmente
Y yo creo que es lo más importante junto con las unidades. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el pretexto clásico de no hay denuncias, aquí no pasa nada porque nadie denuncia. Y hay entidades donde no hay denuncias, pues claro, no va a denunciar la población porque la van a matar, o sea, digo, nadie es ingenuo para exponerse. Entonces, esas van a empezar a incrementarse las investigaciones en entidades federativas y en poblaciones donde no existe la denuncia, porque la autoridad está obligada desde la federación hasta el municipio a actuar. Entonces, esto hace que cambie de manera muy importante el fenómeno de la extorsión. Recordemos que el delito de extorsión hoy en día es ese mecanismo que somete socialmente, que controla territorio y que destruye el tejido productivo en las localidades. Entonces, el que se persigue el delito de oficio no nada más es una decisión de justicia, es un reconocimiento a la gravedad del problema. Qué bueno. Y es un mecanismo de protección a la vida de quienes hoy ya están solos frente al crimen. Esa es una gran diferencia en términos de lo que se está pretendiendo impulsar. Y ahorita el tema también de pues todo este complemento de modificar el curvo biométrico y demás, usted lo ve positivo, es decir, necesitamos, porque hay una parte de la sociedad que dice, bueno, pero nos van a seguir, pero ahora no tenemos esta privacidad. ¿Es necesario para dar con los delincuentes? Fíjate que yo tengo en esta organización no más de 6 años, con la Confederación de Cámaras, que es la confederación más grande e importante del país, la más antigua, es la organización empresarial madre de todas las organizaciones, incluso fundadora del IMSS, de Fonacot, del Infonavit, del CCE Nacional, o sea, de las instituciones. Y yo hace 6 años escuchaba de una propuesta por una sola economía, y se planteaba desde esa época, desde el sector empresarial, el que se tuviera un solo mecanismo de identidad a través del CURP, pero que fuera una manera de que pudiéramos tener una identificación oficial unificada. En la Ciudad de México, que es donde se encuentra la sede de la Confederación, yo no soy de la Ciudad de México, pero aquí está la sede. Incluso la organización, la mayoría de su fortaleza está en el interior de la República, no en la Ciudad de México. Es una organización de territorio. Aquí ya funciona un mecanismo con una identidad única que ayuda notablemente incluso a hacer los trámites, que es como una concentración de todas tus credenciales en una sola identidad. Y pues te permite también el poder llevar a cabo actividades de manera mucho más transversal. Obviamente siempre se tiene que proteger pues la identidad de las personas, se tiene que establecer los mecanismos del debido proceso, claro, dar toda la seguridad jurídica, o sea, pero ese equilibrio es el que hay que analizar. Ahí habría que atender a ver de manera clara y el texto legal de la reforma que se está impulsando, pero también es cierto que es necesario el que se implementen esquemas en los cuales pues se tenga un mayor orden hasta para poder llevar a cabo trámites y actividades ante las autoridades. Porque hay un estudio que lleva a cabo la organización, nuestra cooperación, que hay un dato revelador. El 50.5% del comercio formal en el país y prestadores de servicios formales y turisteros establecen que ni siquiera conocen todas las regulaciones que tienen que cumplir. Imagínate lo grave del dato, o sea, ¿por qué? Porque en México es tan complejo estar en la formalidad, es tan complejo, pareciera que fuera como castigo, ¿no? Que es más fácil estar en la informalidad, y estar en la formalidad te lleva a conocer el deporte nacional en México, que es hacer reglas y regulaciones y poner controles. Entonces, esto también te ayuda a que, o en principio, no, nosotros queremos ver que vaya enfocado a que se mejoren y se tenga mayor trazabilidad y una mejora sustancial en términos de sobreregulación en el país, que es parte de lo que la tecnología te permite, ¿no? Entonces se ve positivo de parte de la Concanaco, es bueno, ¿no? A ver, siempre y cuando se proteja la identidad de las personas, se respete la seguridad jurídica, se proteja la propiedad privada, se tenga plena garantía de que cualquier actividad que se realice a través de esos mecanismos va a estar sujeta al Estado de Derecho, claro, a un debido proceso, pues yo me parece que eso es lo que cualquier ciudadano, no nada más un líder empresarial, tiene que pedir y tiene que exigir. O sea, es parte de lo que en México es el deber ser. Claro, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar
apoyarle, pues vamos a estar señalando en caso de que veamos algo que pudiera ir en contra de esto, ¿no? Pues, pero hoy en día, en términos de extorsión, pues hay que ver la reforma como una reforma positiva en términos estructurales. Claro. Pues es una reforma que va a atender a algo que es una realidad en el país. Hay un encarecimiento de productos, hay una afectación de empleos, hay una vulneración de la economía de millones de familias, y lo sigo diciendo, ¿no? Hay que enfrentar este tipo de situaciones con estrategia. Y no hay que hacer tanto ruido, ¿no? Responsabilidad institucional. Hay que ver las acciones como algo positivo, es decir, porque siempre nos quedamos en pero lo malo, pero lo negativo, y siempre pues se tiene que cambiar la visión también de la ciudadanía, apoyar lo que se está haciendo, porque pues si no sabemos todavía los resultados, ¿cómo vamos a ver si funciona? Hay que también cambiar la mentalidad, esto es algo bueno, colaboremos y vamos hacia adelante, ¿no? Pues tenemos que hacerlo así. Así debe ser. Que yo siempre les digo a mis integrantes que hay que pensar como comerciante, y el que piensa como comerciante no se equivoca. El que tenga una afinidad partidista, pues hay otras organizaciones que seguramente no pueden participar. Aquí no, aquí somos líderes de opinión, líderes en comunidad, estamos en el territorio y somos comerciantes. Qué bueno. Entonces, hay veces que piensan en el empresario, ¿no? De sombrero de copa, con un puro de traje negro, y reloj de bolsa. Y la realidad de México no es esa. O sea, México, el empresario es el que ven ustedes en la población, el ferretero, el tendero, el tintorero. Ese es México, ese es el totalmente de acuerdo. O sea, no las torres de corporativos, que también forman parte de la organización, pero que son la minoría, ¿no? Y para ellos son para los que estamos trabajando. Qué bueno. Que requieren estar en la mesa o tomar las decisiones. Pues muchísimas gracias, licenciado Octavio de la Torre de Stefano. Él es el presidente a nivel nacional de la Concanaco Servitur, por esta postura. Y bueno, pues sí, hay que construir país, completamente de acuerdo, y nos dio datos importantes. Ahora la denuncia, pues con toda esta reforma, la idea es que se minimice. Un 96% de casos no se denuncian, y tiene que cambiar esta situación y darle, obviamente, un freno a estos extorsionadores. Excelente mañana, muchísimas gracias por su tiempo en RN Noticias. Hasta luego, un saludo a todo tu auditorio. Un abrazo, muchísimas gracias.